Las personas que estás viendo en pantalla se sumergieron al fondo del océano y pasó una tragedia que les quitó la vida a cada uno de ellos. Aquí te cuento la verdadera historia del submarino Titán. We begin tonight with a search for answers following that tragic outcome for the submersible that went missing in the Atlantic. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas, a Nati y Victoria. Gracias por el apoyo que le dieron al canal, espero de corazón todo marche de maravilla en sus vidas. Les envío un fraternal abrazo cósmico y deseo que la familia esté muy bien. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿cuál es el viaje más extraño que has realizado? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. La novedosa y multimillonaria empresa turística Ocean Gate Expeditions fue fundada en el año 2009 por el señor Stockton Rush, quien era la persona a la cabeza de los viajes y las exploraciones marítimas en diferentes sumergibles en mar abierto. Se trata de un multimillonario explorador que viajaba personalmente a todas las inmersiones de su empresa de turismo alternativo, junto a sus clientes VIPs como piloto y técnico de los vehículos navales de alta tecnología. Este gesto era su sello personal de seguridad y garantía para sus clientes. La empresa, en términos generales, se encargaba de propiciar soluciones sumergibles y tripuladas para fines industriales, científicos o turísticos. Prácticamente disponen a las personas de un vehículo naval sumergible, fácil de tripular, capacitado para inmersiones profundas de hasta 4.000 metros bajo el agua, capaz de soportar altas presiones del mar y de registrar sin muchos problemas el ambiente marino, con provisiones para varios días y la capacidad para llevar a bordo a 5 tripulantes como máximo. La sede principal de la empresa se encuentra ubicada en Washington, Estados Unidos, y durante todo este tiempo en el mercado, mientras estaban activos, han ofrecido cientos de viajes a personas alrededor del mundo. En un principio, el proyecto se planteó exclusivamente para expediciones de carácter investigativo con un interés netamente científico, llevando a las profundidades del mar a científicos capacitados, expertos e investigadores especializados exclusivamente. Pero, con el paso del tiempo, la empresa descubrió que era bastante rentable ampliar la oferta de los viajes a un público más excéntrico y adquisitivo, como millonarios y gente de grandes fortunas. Por lo que plantean las inmersiones como oferta turística exclusiva, viajar al fondo del mar para ver los restos del naufragio más conocido del mundo. Con respecto a la evaluación de los diseños de los sumergibles hechos por la empresa a su resistencia o capacidad real, no existe una homologación formal por parte de ningún gobierno o ninguna fuerza armada naval que garantice, aunque suene extraño, que los sumergibles están en óptimas condiciones para prestar un servicio turístico. La misma empresa se ha homologado a sí misma muchas veces con un sello de calidad y calificaciones altas ante su manufactura, algo que, aunque resulta verdaderamente desconfiable, no lo fue tanto para los millonarios y científicos que han estado a bordo. En el año 2018, uno de los empleados más importantes de la empresa, relacionado precisamente con asuntos de diseño, resistencia y seguridad, advirtió a sus colegas que existían muchos riesgos en el modelo original para el sumergible llamado Titán, también en otros modelos como el Cyclops, y todo esto podría presentar futuros problemas. Pero la empresa no tomó en cuenta sus consideraciones y de hecho tomó el descubrimiento de muy mala manera, como alguna especie de afrenta o de insubordinación, por lo que el hombre fue despedido por haber hecho esta denuncia. Advertencia que traería serias consecuencias en el 2023. Con respecto a los turistas que desean hacer inmersiones semejantes,
para ver, por ejemplo, los restos del naufragio de un barco tan importante como el Titanic. Pueden hacerlo sin problema si tienen cómo pagar el abordaje, aunque solo vean el barco hundido a través de una pequeña escotilla de menos de 30 centímetros de diámetro. Aunque en el interior del sumergible haya pantallas para ver el hábitat oceánico con full resolución, algo que podría hacerse perfectamente desde la superficie sin acarrear tantos problemas y molestias. Antes de subir a bordo del Titán para pagar por este capricho histórico, los tripulantes deben firmar un documento de más de 300 páginas, entre pólizas de seguro y advertencias de riesgo fatal, asumiendo que la persona que realizará la expedición asume toda consecuencia. Hay advertencias de muerte de manera explícita, descrita durante todo el documento, que eximen a la empresa de toda culpa. También se deben pagar entre $125,000 hasta $250,000 si el fin es de carácter netamente turístico, por lo que en el peor de los casos sería una elevadísima cifra para pagar por bajar a morir bajo el mar de manera angustiosa, lejos de todo rescate. Con el paso de los años, varios millonarios que han realizado estos viajes al mar han contado sus experiencias. Algunos la cuentan con entusiasmo y mucha ilusión ante los recuerdos, pues conocieron los restos del Titanic desde muy cerca, a través de láminas transparentes, pero otros, en cambio, han reportado problemas durante sus inmersiones que los llenaron de angustia, problemas de comunicación graves con la superficie, fallos de aparatos electrónicos y arbitrariedades no reguladas al ser un tipo de transporte tan extraño y poco habitual. La empresa OceanGate, en articulación con ingenieros expertos del Centro Marshall de Vuelos Espaciales de la NASA en Huntsville, Alabama, desarrollarían un ingenioso sumergible llamado Titán, una cápsula de fibra de carbono y titanio de forma cilíndrica, con la capacidad para llevar a 5 tripulantes a bordo y sumergirse hasta 4,000 metros bajo el agua, aparentemente con la tecnología suficiente para comunicarse con el exterior constantemente. El artefacto puede coordinar la visión perfectamente en la profundidad del agua con cámaras externas que dan un alto detalle en gran resolución de la fauna marina. También garantiza el oxígeno por más de 90 horas y guarda provisiones hasta por una semana en caso de emergencia. Es el sumergible tripulado más grande construido hasta ahora en la historia de la humanidad. La inmersión hasta los restos del Titanic en el Atlántico Norte tardaba entre 8 y 10 horas desde un barco, para llegar a los más de 3.500 metros de profundidad en donde están los restos del popular naufragio, con poca luz, difícil movilidad y toneladas de presión encima, por lo que un mal cálculo, una grieta, un corto o cualquier error de diseño podría resultar terriblemente fatal para las personas a bordo. Meses atrás, varios especialistas y antiguos viajeros habrían advertido sobre la poca seguridad del sumergible, que si bien era un vehículo excéntrico y exclusivo para unos pocos afortunados que podían pagar su elevado pasaje, era en verdad una máquina peligrosa que debía ser revisada con rigurosidad por expertos en el mundo. Incluso, varios de los tripulantes a bordo, el día de la tragedia de ese fatídico junio del 2023, ya lo habían notado y habían compartido los comentarios a familiares e incluso en redes sociales. El sumergible Titán desaparece con 5 personas a bordo el domingo 18, tras una inmersión de exploración y entretenimiento en el Atlántico Norte en busca de los restos del Titanic, alimentando una ominosa leyenda. We began tonight with a search for answers following that tragic outcome for the submersible that went missing in the Atlantic. El sumergible es un espacio realmente estrecho, la movilidad es difícil e incómoda, pero el señor Stockton Rush, responsable, técnico,
conductor del sumergible y líder de la empresa encargada de los viajes, OceanGate Expeditions, se encomienda a la tarea de mantener a la tripulación tranquila y en calma, confiado en su máquina sumergible, por lo cual ha puesto su vida entera en el desarrollo, perfeccionamiento y tecnología. Él mismo es quien lo maneja con el mando de una consola de videojuegos cualquiera, que hace ver al mundo náutico como algo bastante sencillo, como un videojuego. Situación que en vez de intimidar a los millonarios a bordo por lo precario que resulta, más bien da cierto aire de confianza en ellos, acostumbrados a la comodidad. El viernes 16 de junio, el Titán es preparado para su último viaje sin que nadie lo sepa. Es lanzado a las profundidades del mar y lleva a bordo, como siempre, al señor Stockton Rush y a 4 turistas más, quienes en total, por los pasajes, habrían pagado casi $1 millón. Entre los tripulantes, aparte del conductor, están el señor Hamish Harding, quien fuera el director de una importante empresa de aviación en Dubái, quien advirtió a sus amigos sobre las condiciones climáticas de ese día y declaró cómo esto lo preocupaba para hacer su esperado viaje al fondo del mar. Pero sus ganas por conocer el Titanic le ganaron a su corazonada de inseguridad y asumió hacerlo, meterse a las entrañas del Titán a pesar de todo. El señor Hamish Harding era también un explorador británico y un apasionado por recorrer lugares adversos en el mundo. Ya había estado antes en otros viajes con circunstancias extremas. Era conocido por aventurarse a terrenos peligrosos. Luego de su muerte, alguien quedaría a cargo de su multimillonaria fortuna, pues tenía un segundo al mando, de quien han sospechado diversas teorías conspirativas en internet. Otro de los tripulantes a bordo era el señor Paul Henry Nargiolet, un experto en la historia del Titanic, que conocía a personas que estuvieron en el barco y muchos otros detalles curiosos del naufragio. Había recuperado objetos del barco y piloteado personalmente sumergibles en diferentes aguas del mundo. También era conocido por ser un famoso explorador francés. Los otros 2 tripulantes más eran el señor Hassada Dawood, vicepresidente de un conglomerado importante llamado Engro, distribuidores de todo tipo de productos desde alimentos hasta partes y repuestos de autos. Era el hombre más rico de Pakistán, quien viajaba con su hijo de 19 años, el estudiante Suleiman Dawood, que también murió en la inmersión submarina. El domingo 18, el sumergible desaparecido de todos los radares, luego de horas de intentos infructuosos, fue imposible comunicarse con los tripulantes o el técnico del sumergible. La noticia empezó a dar vueltas por todo el mundo. La prensa global se solidarizó con el caso. Se organizaron rescates sofisticados, helicópteros, barcos y cientos de rescatistas. Se invirtieron millones de dólares en sacar con vida a estas 5 personas del fondo del mar, a pesar de que, a todas luces, se trataba de una misión imposible, pues todo el dinero del mundo no puede comprar milagros. El 20 de junio del 2023 se calcula, luego de búsquedas infructuosas y tiempo perdido, que a los tripulantes les quedaba un aproximado de 30 horas de oxígeno y que, de no ser rescatados pronto, tendrían una muerte sofocante por falta de aire. Entre los organismos de socorro se desplegó un inmenso y potente sonar capaz de detectar ruidos hasta el fondo de las aguas, pero la tripulación no sabría cuánto ruido debía hacer, si debía gritar o generar alguna señal. Tal vez solo el silencio les acompañaba esperando por la muerte. Las probabilidades de que emitieran un ruido notorio en la profundidad del mar eran bastante nulas. Luego se envió un C-130 Hércules para rondar la zona y un avión Poseidón con la capacidad de detectar objetos submarinos en las profundidades del mar abierto.
También decenas de drones y submarinos robóticos no tripulados que no hallaron nada. Officials say a catastrophic implosion destroyed the vessel and killed all 5 people on board. El jueves 22 de junio, organismos de socorro encuentran escombros y restos de titanio pertenecientes al sumergible Titán cerca de la zona donde ha naufragado el Titanic, por lo que se presume que la nave implosionó debido a la presión del agua, aplastando a las personas adentro, quienes con suerte habrían muerto antes por la falta de oxígeno. Mientras los excéntricos millonarios pagaban por ver los restos del Titanic, un barco hundido hace más de 100 años para acompañarlos en su tumba, pagando un precio muy alto por su nostalgia, mientras su tragedia se daba a conocer, solidarizando a países y a personas en el mundo. En las costas de Grecia, cerca al Peloponeso, un inmenso barco pesquero cargado con cientos de inmigrantes víctimas de la guerra, con más de 750 personas a bordo, entre niños, mujeres y hombres, también se hundía en el mar abierto, desatando una tragedia en alta mar que cobraría centenares de vidas inocentes. Solo pudieron ser rescatadas 100 personas luego del naufragio, ninguna de ellas con el poder adquisitivo suficiente como para viajar por el mar en un crucero o en un sumergible multimillonario, por lo que la prensa internacional poco dio impacto a esta noticia. No eran científicos, ni exploradores, ni famosos, tampoco gente de mucho dinero. Por el contrario, muchos ni siquiera tenían un pasaporte o un documento de identidad legal que los reconociera como personas con ciudadanía. El barco de nombre desconocido partió desde Tobruk, camino hacia Italia, con inmigrantes y personas en condiciones económicas muy precarias, desplazados de la guerra y de la violencia de sus países, que solo buscaban una nueva oportunidad con sus familias en otra parte del mundo. Los organismos de socorro ante este naufragio de mayores proporciones humanas fueron poco eficientes, bastante escasos, y la tragedia casi pasó desapercibida, pues poco ha hablado la prensa sobre esto. Dicen que solo un barco pesquero se acercó a tratar de socorrer a los náufragos, otorgándoles un poco de agua potable mientras familias completas se ahogaban, sin derecho a flotadores, rescatistas o al menos otra oportunidad de vida. Y espero que la reflexión final sea tuya. Hasta aquí llega el video de hoy, leyenda. Si te gustó la investigación que preparamos, déjame saber con un misterioso like. Si quieres y si puedes apoyar un poco para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón descargar, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo vídeo. Ahora sí, sin más que añadir por hoy, mi leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo caso.